Hermanos, mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Lo tenemos también ahí en la pantalla. Y lo puede buscar allí en su Biblia. Y antes de leerlo, les quiero contar de un refrán, de un dicho, a ver quiénes lo conocen, que dice así: lo que mal empieza, mal termina. Lo que mal empieza, mal termina, o lo que mal empieza, mal acaba. ¿Cuántos creen que este dicho es verdad? Levante la mano. Lo que empieza mal, termina mal. Levante la mano. Ahí hay unos cuantos. ¿Cuántos creen que es mentira? Levanten la mano. Ahí hay otros cuantos. ¿Cuántos no levantan la mano? Hay varios dichos que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que a veces no sabemos ni de dónde han salido, pero como se han repetido de generación en generación, es como que, bueno, nosotros también los repetimos. Nos lo decía nuestro abuelo, el tatarabuelo, después nuestro abuelo, después nuestro papá, y después terminamos utilizando un montón de dichos nosotros. Lo que mal empieza, mal termina. Hay un montón de refranes más, yo tengo algunos acá, pero no me voy a poner a decírselos. El comandante en jefe del ejército de Hitler, de los nazis, tenía un lema o una frase, y él decía que una mentira repetida 1000 veces pasa a ser verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? No diga amén a eso. Eso es de lo más diabólico que he escuchado. La mentira es mentira. Decirle que tenés al lado, la mentira es mentira. Aunque te la repitan muchas veces, no deja de ser mentira. Pero es verdad, porque viste que Satanás es el padre de la mentira y él sabe mentir. Hay gente que no sabe mentir y te felicito si no sabes mentir. Pero hay gente que tiene una capacidad de engañar. Yo no sé cómo hacen, pero engañan y mienten con una facilidad y vos los mirás y te sonríen. Pero vos te das vuelta y te están hablando mal tuyo. Pero vos decís, pero si estuve hoy y me sonreía y me decía que me quería. Pero se da vuelta y se transforma. ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Sí? No vayas a ser vos, ¿no? Entonces, algo que es verdad es que cuando algo nos lo repiten mucho, es como que termina permeando nuestra vida, termina entrando, termina hallando un lugar en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. De hecho, esto se puede usar para bien. Yo uso una frase también que es que la visión entra por repetición. Diga conmigo, la visión entra por repetición. ¿Qué significa eso? Que aunque vos le expliques a alguien un proyecto una vez, seguramente se lo tengas que explicar 2 o 3 veces más para que lo comprenda, para que lo entienda y para que lo haga bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es una cosa. Pero el poder, por decirlo así, de la repetición, ese sí que existe y es verdadero, pero tenemos que usarlo para bien. Mire lo que dice la palabra. Ahí estaba la frase mentirosa. Deuteronomio 6:6. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. ¿Cuántos se saben algún versículo de memoria? Levante la mano. No levanto porque me va a preguntar, dice alguno. Apréndete de memoria. Yo te pregunto, ¿cómo te aprendes algo de memoria si no es repitiéndolo? Yo contaba ayer en Mercedes
Una vez me hicieron aprenderme un poema en la escuela, que lo leí tantas veces de memoria, ¿no? Me lo tenía que aprender, que quedé traumado con el poema. Mirá, después me estaba comiendo y me sonaba en la cabeza. Me estaba bañando y me sonaba el poema en la cabeza. Porque para aprenderse algo de memoria lo tenemos que repetir. Diga conmigo, repetir. Y si seguimos leyendo, de hecho dice, y repítelas a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? A todas horas y en todo lugar. Cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente y escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de la ciudad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a su pueblo? Que la palabra de Dios tiene que estar delante de nosotros, tiene que vivir, morar en abundancia en nuestra vida la palabra de Dios. Y para eso tenemos que leerla, escucharla y hablarla en repetidas ocasiones a todas las personas, en todo lugar y a toda hora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si vos cuando te levantás, lo primero que haces todos los días es quejarte, es difícil que puedas experimentar la vida abundante y de bendición que Dios te quiere dar. Si cada vez que te encontrás en una prueba lo único que haces es quejarte, patalear, rezongar, quejarte contra Dios, contra la gente, en vez de declarar palabras de vida, de fe, de esperanza. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, yo me acuerdo que cuando mi madre viene a Cristo, fue en una iglesia chiquita que quedaba enfrente de mi casa, en el barrio Palermo, en Montevideo, que tocaban la pandereta ahí. Me gustaba ir, pero salía con la cabeza así porque la pandereta la tocaba una anciana, me acuerdo. Pero era lindo, ahí éramos, yo qué sé, 12, 15 personas. Y mi madre ahí recibió el bautismo del Espíritu Santo, recibió al Señor, se convirtió. Entonces empezó a poner en mi casa, compraba unos stickers que se pegaban, que tenían como brillantes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, fueron muy famosos en un tiempo. Algunos acá de la vieja escuela se acuerdan. Los pegaba en la heladera, los pegaba en las patas de la cama, los pegaba en la cocina, los pegaba en el baño. En el baño está bueno porque te sentabas y lo leías ahí un buen rato. Entonces estaba en todos lados la palabra de Dios. Diga conmigo, en todos lados. Y la repetíamos porque la veíamos y algunos de esos versículos hasta hoy me los he memorizado de aquel tiempo, aún antes de ser yo convertido a Cristo. Entonces mi madre supo practicar esto y las verdades de Dios y la palabra de Dios fueron entrando a nuestros corazones, al corazón de mi hermana y a mi corazón, al punto que esa semillita que parecía chiquita e inofensiva terminó dando un fruto tremendo. Los dos somos pastores, los dos predicamos el evangelio. Entonces, hablar la palabra de Dios, compartí la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, repetí la palabra de Dios a los tuyos y a ti mismo. A veces uno se tiene que hablar a sí mismo, pero no algo negativo. ¿Por qué cuando a veces nos equivocamos decimos, pero qué idiota que soy? Pero qué tonto que soy, pero no aprendo más. O cuando confías en alguien y te falla, no aprendes más, te hablas a vos mismo. No tenés que confiar en nadie. No podemos declarar maldiciones sobre nuestra vida, cosas negativas. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Aún para nosotros mismos, repetirnos lo que Dios dice de nosotros. ¿Sabes qué es lo importante? Lo que Dios dice de ti. Decirle a que tenés al lado lo que Dios dice de vos.
Y nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos como Dios quiere que pensemos. Todo eso está en la palabra de Dios. Cuando tú entiendas que la Biblia no es un lindo libro de cuentos, sino que es una guía para todas las áreas de tu vida, tú te vas a comer la Biblia. Tú la vas a leer, tú te la vas a aprender, tú te la vas a memorizar. ¿Cuántos me están escuchando, hermanos? Perdemos mucho tiempo a veces en cosas que no aprovechan. La Biblia dice que los días son malos, tenemos que redimir el tiempo, tenemos que usarlo bien. Si algo nos va a pedir cuenta a Dios es qué hicimos con nuestra vida, qué hicimos con nuestro tiempo. ¿Cuántos me están escuchando? No está mal mirar Netflix. ¿Cuántos miran Netflix? A ver, levante la mano. O ahora hay un montón de otros canales o de otros programas, aplicaciones. No está mal, lo que está mal es que te enganches tanto con una serie como no lo haces con la palabra de Dios, por ejemplo. Entonces decís, voy a ver un capítulo más, voy a ver uno más, el último, y terminás a las 6 de la mañana. Qué bueno sería que dijeras, voy a leer un capítulo más. Voy a leer un capítulo más, voy a leer solo uno más y termines en una vigilia vos y el Señor ahí en tu casa. Qué bueno sería que empieces a vivir algo así. Entonces, repitamos la palabra de Dios para nuestra familia, para nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero muchas veces repetimos cosas que no son verdad, como este dicho, y yo te voy a demostrar que este dicho de que lo que mal empieza, mal termina, no es tan así. Mire lo que dice Mateo 13:31. Mateo 13:31. Yo quiero decirte que hay cosas que comienzan mal, que comienzan en error, que comienzan en contrariedad, pero que van a terminar bien, porque Dios tiene el poder para cambiar la historia de las personas. Dios tiene el poder para cambiar los malos comienzos. Mateo 13:31 dice, parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les dijo diciendo, el reino de los cielos es semejante, parecido al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Es la más qué? La más pequeña, pero cuando ha crecido, dígale al que está al lado, vas a crecer. Cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Cuántos están escuchando eso? Y seguimos al 33, parábola de la levadura. Otra parábola también dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina. ¿Qué hizo con las medidas? Las escondió hasta que todo fue leudado. ¿Cuánta masa fue leudada? ¿Cuánta? Toda la masa fue leudada. ¿Qué te quiero decir con esto? Esa semilla pequeña, la más pequeña, la semilla de mostaza, termina siendo la más grande, pero antes de llegar a ser la más grande, primero tuvo que ser enterrada bajo tierra, en oscuridad, rodeada de bichos asquerosos como son los gusanos, las lombrices. Capaz que alguien la sembró ahí y como es una semilla tan pequeñita, hasta se olvidó que sembró eso ahí. Pero de repente eso empieza a crecer. ¿Cuántos se han sentido alguna vez olvidados? Levante la mano. ¿Verdad que hay momentos en la vida que parece que solo Dios se acuerda de ti? ¿Sabías que tenemos que vivir esas cosas? Yo sé que queremos que la gente que está supuesta a amarnos y cuidarnos esté siempre y ojalá tengas gente así, siempre. Pero hay momentos en que no van a estar porque Dios mismo va a permitir que no estén, porque cuando tú tienes solamente a Dios, te das cuenta que Dios es todo lo que necesitas.
cuando solo te queda Dios, tú dices, realmente Dios es todo lo que necesito. Y te podés sentir olvidado, te podés sentir en oscuridad, te podés sentir enterrado, te podés sentir rodeado de cosas desagradables. Pero esa semilla termina creciendo y termina siendo la más grande de todas, al punto que vienen los pajaritos y se posan sobre sus ramas. Declarale algo al que tenés al lado y decile, hermano, vos y yo vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer. Dale un aplauso si lo estás creyendo. Vamos a crecer. ¿Y qué tal la levadura? Ahí escondida entre toda la harina y la masa, oprimida por la masa, pero cuando querés ver, empieza a empujar y empujar y empujar y a crecer y a crecer. Acá el que hace eso sabe, ¿no? Crece y crece, dice. Crece y uno no sabe cómo un poquitito, diga conmigo un poquitito de levadura leudó toda la masa. Hoy Dios está poniendo levadura en tu masa. Hoy está poniendo su semilla en la tierra de tu corazón. Así que esa semilla empezó chiquita, esa levadura empezó pequeña, esa semilla empezó olvidada, enterrada, y encima para dar fruto la semilla tiene que morir. Podemos decir que empezó mal, pero podemos decir que termina muy bien. ¿Cuántos me están escuchando? También dice, 1 Corintios 15:36, si lo quiere ver, 1 Corintios 15:36. Los que quedaron sin lugar, si se quieren sentar acá adelante en la moqueo, no tengo problema. Mire lo que dice la palabra de Dios. Necio. ¿Qué dice? Necio. ¿Qué es un necio? Cabeza dura, testarudo, cabezón, todo eso, ¿no? Necio, lo que tú sembrás no se vivifica si no se muere antes. ¿Si no sé qué? Y lo que sembrás no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y saltamos al versículo 43 y 44, que dice: se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Diga conmigo, dale el aplauso. Diga conmigo, deshonra por gloria. Debilidad por poder. ¿Cuántos dicen amén? Empezó débil, termina con poder. Empezó en muerte, en deshonra y termina en gloria. Lo que empieza mal no siempre termina mal, sino que a veces termina muy bien. La Biblia dice que aunque 7 veces cae el justo, 7 se levanta. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué es lo que nos hace justos a nosotros? ¿Por qué somos justos? ¿Cuántos justos hay acá? Levanten la mano los justos. Levanten la mano. A ver. Algunos se así. ¿O la levantás o no? No me hagas el paso de... ¿Cómo era la Mona Jiménez? Así. ¿Cuántos justos hay acá?
Los que somos justos no somos justos porque somos buena gente, porque somos buenos. No, no, no. Somos justos porque Cristo nos justificó. Y nos justificó por el sacrificio que hizo por nosotros. Así que todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador ha sido hecho justo. ¿Cuántos justos hay acá? Levante la mano. ¡Ah! Te animaste. Ahora te gustó. Ahora te animaste. Claro. No somos justos por lo que podemos lograr o lo que podemos hacer. Que quede eso bien claro. Y esa justicia que se alcanza a través de creer en Cristo, se alcanza a través de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Ahora te lo voy a explicar así. Quien deja de creer que Dios lo puede levantar otra vez, deja de ser justo. Es injusto que no creas que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Es injusto que no creas que Dios puede hacer lo que sea a tu favor, si Él ya te ha demostrado su amor. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, cuando vos dejás de creer que Él te puede levantar otra vez, no es solamente que no te vas a levantar, es que estás perdiendo esa fe que te hace justo delante de Dios. Preguntale que tenés al lado, ¿estás escuchando la palabra de Dios? Yo te voy a decir esto. Dios puede levantarte de cualquier caída que tú hayas tenido, de cualquier pozo, Dios te puede sacar. A veces nos tenemos que levantar no de un error propio. A veces nos tenemos que levantar de algo que nos hicieron. Hay cosas que nos hace la gente que nos derriban. Nos golpean. Fuerte. Y vos decís, pero ¿cómo esta persona me pudo hacer esto? ¿Sí? Estamos en un mundo de maldad, hermano. Y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Y muchas veces los que tenés cerca no van a actuar como debieran. Eso nos va a pasar desde afuera y también nosotros lo hemos hecho. ¿Cuántos me están escuchando? La Biblia dice, todos fallamos y a todos nos fallan también. Entonces a veces uno tiene que levantarse de lo que alguien le hizo y lo golpeó y lo derribó a uno. Entonces, ¿cómo no te vas a levantar si Dios está contigo? ¿Cómo no vas a creer que Dios te puede levantar una vez más a pesar de que ese golpe te dejó en la lona? Yo vine a decirte que Dios te va a levantar y te va a dar un round más para que pelees y tengas victoria. Dáselo fuerte. No, pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Y vos que sabés lo que a mí me han hecho. Pero seguimos de pie. No, pastor, usted no sabe lo que hice. No me lo voy a perdonar nunca. Dios perdona todos los pecados. Dice el Salmo 126:6. Irá andando y llorando. ¿Cómo irá? Andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La otra vez hablaba con una persona que lidera a otros y me expresaba sus lágrimas. Todos los que llevan la preciosa semilla, que es el Evangelio, ¿cuántos dicen amén? Experimentan un tiempo de lágrimas. Porque no es fácil la obra de Dios a veces. No es fácil el llevar el mensaje. Muchas veces vas a sufrir desprecio.
Muchas veces vas a sufrir traición, muchas veces vas a sufrir rechazo, muchas veces vas a sufrir un montón de cosas que no son agradables pasarlas, pero que si están incluidas en el propósito de Dios, las vamos a tener que pasar. Y Jesucristo, cuando tuvo esa oración ahí en el Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasá de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Solo alguien que ama al Padre de verdad ora así: Padre, esto no me gusta, no me agrada, pero si lo tengo que enfrentar, si me tengo que tomar esa copa, me la voy a tomar. Una cosa es enfrentar las adversidades sabiendo que Dios está conmigo y que estoy en el propósito de Dios, y otra cosa es enfrentarlas sin entender por qué me toca enfrentarla. ¿Por qué estoy viviendo tal cosa o tal otra? Hermano, porque en este mundo tendrás aflicción. Y las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas le librará Jehová, dice la palabra. Ahí hay un rico y hay un mendigo en la Biblia, y dice que el rico hacía grandes banquetes y la pasó buenazo en su vida, mientras que el mendigo la pasó muy mal. Pero después, en la vida venidera, el que la pasó muy bien fue el mendigo y el que la pasó muy mal fue el rico. ¿Cuántos me están escuchando? Pastor, ¿es pecado ser rico? No es pecado ser rico. Es pecado ser orgulloso si tenés riqueza. ¿Cuántos están escuchando? Si Dios te ha prosperado y tenés mucho, te lo dio para que lo disfrutes, pero también para que ayudes y compartas. Preguntale a que tenés al lado: ¿estás escuchando, hermanos? Pero sigo con el versículo. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con gozo, con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo te digo esto: lo que comenzó en lágrimas va a terminar con gozo, con regocijo y con alegría en tu vida, en mi vida. Si lo estás creyendo, dáselo fuerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decile a que tenés al lado: aunque empezaste mal, podés terminar bien. ¿Cuántos dicen amén? Lo tenés que creer. Lo tenemos que creer. Este fue llorando, pero volvió con alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, para recibir esa alegría, para vivir lo nuevo que Dios tiene adelante, tenemos que pasar la página también. Tenemos que sanar. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés al lado: tenemos que sanar. Sanar no significa que el daño no existió. Sanar significa que ya no controla mi vida. Si vos quedaste tendido en el suelo por algo que te hicieron, no por algo que hiciste en este caso, tenés que sanar, tenés que superarlo, tenés que levantarte. Pero me duele. Pero mire lo que me hicieron. Hermano, hay que levantarse y no dejar que ese control, ese dolor siga controlando nuestra vida. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Hasta cuándo vas a estar amargado? Tienes que levantarte. Dígale al que está al lado: tenemos que levantarnos. Muchos han estado condenados por frases y refranes como este: lo que mal empieza, mal termina. Ya está, la fregué, me equivoqué, ya no hay chance. ¿Saben qué termina haciendo esa gente? Se termina entregando al pecado, al mal. Ya no buscan a Dios. Pero el Señor siempre nos da nuevas oportunidades. Dale un aplauso a esa palabra. Job 8:7. Este sí que la pasó mal. Job 8:7.
Dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos reciben esa palabra? Empieza pequeño, termina. ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo vas a terminar? Dale el aplauso si vos lo querés. ¡Grande! ¡Wow! ¿Cuántos conocen a Salomón, el rey Salomón en la Biblia? Su historia, a ver, levanten la mano. Salomón, hermano, fue la indiscreción del rey David. Salomón fue el segundo hijo de David con Betsabé. Y la relación de David con Betsabé era una relación pecaminosa. El esposo de Betsabé fue enviado a la guerra, Urías, por David, y hizo David que lo mataran, y mientras pasaba eso, él estaba adulterando con su mujer en el palacio. Y ese niño que nació murió, pero después tuvieron otro hijo, y ese hijo fue Salomón, que no solamente terminó siendo el rey, sino que dice la Biblia que no hubo un rey más sabio, ni habrá rey más sabio que Salomón. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cómo de algo tan terrible, horrible, pecaminoso, Dios pudo sacar algo bueno? Porque Dios es experto en cambiar la historia de las personas, y lo que empezó mal, Dios puede enderezarlo y puede hacer que termine bien. A alguien le tiene que traer esperanza a la palabra de Dios. Y David se había rebelado contra el rey Saúl. Saúl estaba quedando loquito. Saúl estaba comportándose muy mal. Estaba haciendo cosas indebidas, tenía envidia de David, y David tuvo que irse al desierto, pero irse del reino era un delito llamado sedición. Diga conmigo, sedición. Así que era una especie de fugitivo, y dice que andaba por el desierto y andaba por las cuevas. Empezó mal David. Pero David terminó siendo el rey de Israel y el rey más recordado y emblemático del pueblo de Dios. ¿Cuántos me están escuchando, hermanos? Yo no sé, la historia de algunos la conozco más, la de otros menos, pero lo que sí conozco es lo que dice la palabra de Dios. Y hay esperanza para toda persona que empezó mal y dice, yo quiero terminar bien. ¿Tendré oportunidad de parte de Dios? Dios te dice, hay oportunidades para ti. Hay oportunidades, tú vas a terminar bien. Tu final será un final bueno. Ahora, Dios pone su parte, y con esto quiero ir llegando al final. Dios pone su parte, que es darte su palabra, animarte, mostrarte, iluminarte. Pero tú tienes que poner tu parte, que es creerle a Dios. Ahí tenemos a Pedro y a Judas. Yo le pregunto, ¿cuál de los dos negó a Cristo? ¿Cuál de los dos negó a Cristo? Los dos. Dígale que está al lado, los dos. Pero uno terminó mal y el otro terminó bien. Y quiero explicar este detalle. Pedro terminó crucificado boca abajo. ¿Cuántos sabían? Lo fueron a crucificar como a Cristo y él dijo, no soy digno, denme vuelta. Ese fue Pedro. Si vos lo mirás humanamente hablando, decís, uy, pobre tipo, terminó mal. Pero yo te quiero decir que terminar bien es terminar cumpliendo el propósito de Dios para tu vida en esta tierra. Eso es terminar bien, aunque sea terminar crucificado. Pedro lo logró. Pedro cumplió el propósito de Dios, pero Judas se quitó la vida. Judas no se perdonó. ¿Cuántos creen que Dios perdona todos los pecados? ¿Por qué no se perdonó Judas?
¿Por qué no te perdonás? Soy un mensajero del Señor y te digo, Dios te perdona tus pecados. Tú puedes ser libre de tus errores. Tú no tienes que vivir condenado el resto de tu vida por los errores que cometiste. Dios hace todo de nuevo. Dios hace todo nuevo. Judas no terminó bien porque no se perdonó. No tuvo la fe para creer que Dios lo podía levantar otra vez. Pero si Pedro se mandó lo mismo, de otra forma, pero lo mismo. Pero Pedro sí tuvo la fe para creerle al Señor. ¿Cuántos me están escuchando, hermano? La pregunta es, ¿encontrará fe Dios hoy en tu corazón? ¿Encontrará una fe que te haga levantarte otra vez después de lo que hiciste o después de lo que te hicieron? Levante su mano derecha al cielo. Yo siento el poder de Dios. Diga conmigo, Señor, yo creo que tú me puedes levantar. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un aplauso. Yo creo en ti. Yo creo en tu poder. Tú lo puedes hacer de nuevo. Le voy a decir esto. Esto no es una excusa para pecar, como, bueno, Dios me perdona todo. No, esto no es una excusa para pecar. Esto es una fe para levantarse. Esto es para que sepas que no hay nada que te haya tumbado que te va a dejar ahí tirado si vos sos capaz de creerle a Dios. Ahí el apóstol Pablo decía, estamos derribados pero no estamos destruidos. Nos tiraron al suelo, pero no nos vamos a quedar ahí. Nos caímos, pero nos vamos a volver a levantar. Esa tiene que ser tu fe. Esa tiene que ser tu actitud. Un montón de gente con talentos, con unción, que no están haciendo nada para Dios. ¿Y sabe por qué? Porque una vez se equivocaron. O porque alguien se equivocó con ellos. Tanto talento, tantos dones que Dios te puso ahí adentro y se están desperdiciando. Pon manos a la obra. Tienes un llamamiento, tienes un propósito. Hay dones sobre tu vida, hay una unción sobre tu vida, hay talento sobre tu vida, hay propósito. Me acuerdo que en el pasado, hace muchos años, yo ya predicaba, tenía células. Y un día cometí un error y me angustié mucho y me quedé paralizado un tiempo. Me sentía mal, me sentía deprimido, me sentía angustiado, oprimido. Y yo siempre supe y me gustó hacer la obra de Dios, predicar, orar por la gente. Y yo veía que se me iba el tiempo y que no lo estaba haciendo y me mordía por hacerlo, pero me sentía atado, oprimido, que no era digno, que no podía. ¿Cuántos me están escuchando? Esas ataduras se van a romper en tu vida. Esas opresiones se van de tu vida en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice Isaías 60? Isaías 60, versículo 1, dice la palabra de Dios, levántate. ¿Qué dice? Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra. Y dígame si no está pasando eso ahora.
Las tinieblas cubren la tierra. No se sabe si va a explotar ahí algo, si se va a desatar otra guerra mundial, si viene esto, viene lo otro. Las tinieblas, diga conmigo, las tinieblas. Y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora y la luz del Señor brillará sobre ti, porque sobre ti se va a mostrar la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dan un aplauso a esa palabra. Y con ese aplauso ponete de pie.